A continuación vamos a hacer el ejercicio 2 de la opción B correspondiente al examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales realizado dentro de la convocatoria de junio de la EBAU 2018 por la Comunidad de Madrid. El ejercicio dice lo siguiente. Se considera la función real de variable real f de x igual a x cubo partido de x más 1 al cuadrado. A. Calcúlense el dominio y las asíntotas de f de x. Y B. Determínense sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pues aquí tenemos nuestra función x cubo partido de x más 1 al cuadrado y vamos en el primer apartado a hallar su dominio y sus asíntotas. Empezamos con el dominio. Recordad que en fracciones polinómicas el dominio era todos los números reales menos aquellos que hacían que el denominador se anule. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 ese denominador. X más 1 cuadrado ha de ser igual a 0, porque es lo mismo x más 1 tiene que ser igual a 0, por lo que x igual a menos 1 sería el punto que anula ese denominador. Así el dominio van a ser todos los números reales menos el menos 1. Con esto ya tendríais la primera parte de este apartado hecha. En la segunda nos piden las asíntotas de la función. Acordaos que había tres tipos, verticales, horizontales y oblicuas. Pues vamos a empezar con las verticales. Las verticales, si recordáis de algún otro vídeo anterior, aparecían en los puntos críticos del dominio. Luego en nuestro caso podrían aparecer en el menos 1. Vamos a ver si existe o no. Hacemos el límite cuando x tienda a menos 1 de la función. O sea, de x al cubo partido de x más 1 al cuadrado. Si sustituimos donde hay x por menos 1, daos cuenta que en el numerador me va a quedar menos 1 y en el denominador me queda 0. Y cuando teníamos un número partido de 0, en un límite, eso era una indeterminación. Y esas indeterminaciones se resolvían haciendo los límites laterales, es decir, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de nuestra función y el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. En estos límites laterales, arriba sustituíamos tal cual por el menos 1, luego me va a quedar en ambos menos 1. Y abajo, si es por la derecha, pues buscábamos un número próximo a menos 1, pero un poco más grande, por ejemplo, menos 0,99. Menos 0,99 más 1 me queda 0,01 al cuadrado, pues 0,0001, o sea, número próximo a 0, pero positivo. Como tenemos menos entre más, me quedará menos infinito. Y si hacemos lo mismo con menos 1 por la izquierda, buscamos eso, un número próximo a menos 1 pero un poco más pequeño, menos 1,01 más 1 me queda menos 0,01, que al cuadrado se transformará en positivo, o sea, quedará un número próximo a 0 pero un poco más grande. Menos entre más vuelve a quedar menos infinito. Pues esto nos está indicando que efectivamente en x igual a menos 1 va a existir una asíntota vertical y el resultado de esos límites laterales incluso me va a decir la posición de la curva respecto a esa asíntota. Cuando me acerco a menos 1 por la derecha, la función se dispara a menos infinito, es decir, cuando vengo por aquí, la función se va hacia abajo. Y cuando me acerco a menos 1 por la izquierda, nos pasa lo mismo, la función se dispara a menos infinito, es decir, cuando vengo por aquí, la función va hacia abajo. Y con esto ya tendríamos la asíntota vertical.
Hemos dicho que había tres tipos, luego teníamos horizontal y oblicua. Pero daos cuenta, cuando tenemos fracciones con polinomios tanto en el numerador como en el denominador, fijándonos en los grados de los mismos, o sea, grado de numerador y grado de denominador, podemos decir o podemos ver de primeras si existe asíntota horizontal, existe asíntota oblicua o ninguna de las dos. Mirad, cuando el grado del numerador, como sucede aquí, es una unidad superior al grado del denominador, lo que vamos a tener es asíntota oblicua y por lo tanto no existirá asíntota horizontal. Por otro lado, si los grados fuesen iguales de numerador y de denominador o fuese más grande el grado del denominador que el del numerador, lo que existiría sería asíntota horizontal y por lo tanto no habría asíntota oblicua. Y cuando el grado del numerador sea mayor que el del denominador pero en más de una unidad, por ejemplo que aquí tuviésemos x elevado a 4 y aquí x elevado a 2, en ese caso no existiría ni horizontal ni oblicua. Así, sabiendo todo esto de antemano, pues podemos ahorrarnos bastante tiempo en cálculos y demás procesos. Bueno, pues hemos dicho que como el grado del numerador es mayor en una unidad que el del denominador, aquí tenemos asíntota oblicua. Pues vamos a calcularla. Las asíntotas oblicuas eran rectas del tipo igual a mx más n, donde m se hallaba con el límite cuando x tienda a más o menos infinito de f de x partido de x. Pues vamos a desarrollar esta expresión. Ponemos primero nuestra función x cubo partido de x más 1 al cuadrado y todo ello partido de x. Vamos a juntar eso con eso, me va a quedar límite cuando x tiende a más menos infinito de x cubo x por x más 1 al cuadrado. Desarrollamos la expresión del denominador, que es una identidad notable, pues primero cuadrado más doble del primero por el segundo más segundo cuadrado. Operamos y ya pasamos a resolver el límite. Aquí va a quedar x cubo más 2x cuadrado más x. Acordaos que la forma más sencilla de resolver los límites cuando x tendía a más menos infinito era que en fracciones con polinomios tanto en numerador como denominador, era quedarnos con los grados máximos de numerador y de denominador. De lo demás nos podíamos olvidar. Luego simplificamos, se me llano y me quedará 1. Y con eso ya tendríamos el valor de m. ¿N cómo se hallaba? Pues con el límite cuando x tienda a más menos infinito de f de x menos m por x. Pues desarrollamos esto. F de x, pues x cubo partido de x más 1 cuadrado menos m, que me ha quedado 1, por x. Bueno. Vamos aquí a sacar como un denominador, que lógicamente es x más 1 cuadrado. No me queda x cubo menos x por x más 1 cuadrado. Seguimos colocando esta expresión. Aquí me va a quedar pues otra vez la identidad notable. Abajo lo vamos a desarrollar también para luego posteriormente que nos sea más sencillo resolver el límite. Y me va a quedar entonces x cubo, voy multiplicando, menos x cubo menos 2x cuadrado menos x. Se me iría esto,
Y ya al volver a ser un límite de más o menos infinito, nos quedamos con los grados máximos y simplificamos. Entonces va a quedar que la n es igual a menos 2 y por lo tanto la asíntota oblicua sería i igual a m, o sea 1 por x menos 2. Con esto ya tendríais realizado el apartado. Si en algún otro ejercicio os pidieran representarlo, pues aquí simplemente dar valores, con un par de ellos ya tendríamos definida la recta y representarla pues ya sería muy sencillo. Mirad, vamos a dar los valores de tal manera que x sea 0 e y 0. Si x es 0 me queda la y menos 2. Si la y fuese 0, pues la x al despejar de ahí saldría 2. O sea que nuestra asíntota pasa por el 0 menos 2 y el 2, 0. O sea, pasaría, si hago la escala así más pequeñita, pasaría por el 0 menos 2 y hemos dicho el 2, 0. O sea, aquí la escala, mirad cómo la tenía, 2, 0. Pues nuestra asíntota oblicua sería aproximadamente algo así. Y daos cuenta que con esto más o menos tendríamos definida la función, pero bueno, eso ya en ejercicios donde nos pidan más lo terminaríamos de hacer. Aquí tendríamos seguramente un máximo en esta función y nos haría más o menos algo así. Y aquí lo más natural es que esta función se fuera aproximando a la asíntota de esta manera. Pero ya os digo, si en algún ejercicio posterior nos lo mandan, pues lo hacemos completamente. En el apartado B nos piden hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Bueno, ¿cómo se hacía esto? Pues lo primero era hallar los posibles máximos o mínimos, y esos puntos se hallaban haciendo la primera derivada de la función e igualándola a 0. Pues hacemos la derivada. Tenemos ahí la derivada de un cociente. Pues vamos a ello. Un cociente se hacía derivada del primero, o sea 3x cuadrado, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que esto como se derivaba, el 2 se pasaba adelante, se bajaba un grado, para quedar a x más 1 elevado a 1, y se multiplicaba por la derivada de lo de dentro, que como es 1, pues no lo ponemos. Y todo ello partido del segundo o del denominador al cuadrado, que como ya estaba al cuadrado quedará a la cuarta. Daos cuenta que aquí tenemos el x más 1 que lo podemos sacar factor común. Factor común de 3x cuadrado, otro x más 1, y aquí solo he sacado 1, y menos 2x cubo. Y así podemos simplificar ese x más 1 con 1 de los del denominador. Seguimos operando arriba, me va a quedar 3x cubo más 3x cuadrado menos 2x cubo partido de x más 1 al cubo. Por lo tanto, queda x cubo más 3x cuadrado partido de x más 1 al cubo. Bueno, hemos dicho que para sacar los posibles máximos o mínimos teníamos que igualar esta primera derivada a 0. Pues vamos a ello. Esto como está dividiendo pasará multiplicando y por lo tanto se anulará. Y de aquí, pues como tenemos x en los dos sumandos, incluso x cuadrado, pues lo podemos sacar factor común. X cuadrado de x más 3.
un producto igual a 0, pues dos posibles soluciones, o bien x cuadrado igual a 0, de donde nos sale x0 como primer posible máximo o mínimo, y x más 3 igual a 0, de donde nos sale x igual a menos 3 como otro posible máximo o mínimo. Bueno, ahora, ¿qué se hacía? Pues en el eje x poníamos los posibles máximos o mínimos, es decir, 0 y menos 3, y los puntos críticos del dominio si los hubiera. Lo hemos hallado, el dominio en el primer apartado era todos los reales menos el menos 1, luego tenemos que poner el menos 1 también. Así aquí pondremos menos 3, menos 1 y 0. Y ahora daremos valores a la primera derivada en cada uno de estos intervalos. Por ejemplo aquí, pues lo vamos a dar en el menos 4. Entre menos 3 y menos 1, pues en el menos 2. Entre menos 1 y 0, en el menos 0,5. Y por encima del 0, pues por ejemplo, en el 1. Y lo que nos interesa es ver el signo que tiene esta derivada en esos intervalos. Recordaos que la derivada era esta, entonces empezamos con el menos 4. Era menos 4 al cubo, que es menos 64, menos 4 al cuadrado es 16, por 3, 48, menos 64 más 48 queda menos 16, luego negativo. Y abajo queda menos 3 más 1 menos 2 al cubo, queda negativo también, menos entre menos más. ¿Eso qué significa? Pues que en este intervalo, al darnos positiva la derivada, la función va hacia arriba o es creciente. Vamos al menos 2, hacemos lo mismo. Menos 2 al cubo es menos 8, menos 2 al cuadrado 4, por 3 12, menos 8 más 12, 4, positivo. Y abajo, menos 2 más 1 es menos 1, al cubo, menos 1, negativo, más entre menos, menos. Luego en esta zona la función es decreciente. Menos 0,5. Menos 0,5 al cubo va a quedar negativo y muy pequeño. Menos 0,5 al cuadrado es 0,25, por 3, 0,75. Más 0,75 menos 0,5 al cubo. Va a ganar la parte positiva, luego queda más arriba, y abajo menos 0,5 más 1 es 0,5, al cubo queda positivo, o sea, va a quedar más arriba, más abajo, más entre más. Vuelve a ser creciente. Y ya solo nos queda el 1, que va a quedar arriba positivo, abajo positivo, creciente también. Por lo tanto, la función o los intervalos de crecimiento y decrecimiento serán creciente de menos infinito a menos 3, unión. Daos cuenta que el 0 pertenece a la función, o sea, no es punto crítico del dominio. Luego todo este intervalo lo podemos juntar en uno solo, de menos 1 a más infinito. Y será decreciente de menos 3 a menos 1. Y con esto ya tendríamos completamente resuelto el ejercicio.